Su compromiso fue cancelado y se casó por casualidad con un hombre pobre, sin saber que era un misterioso millonario. El gran salón de baile del Hotel St. Rex brillaba bajo el resplandor dorado de las lámparas de araña. El aire estaba cargado con el aroma de rosas y champán y el suave murmullo de las conversaciones de la alta sociedad. Todo fue perfecto, exactamente como Sofía había imaginado que sería su fiesta de compromiso. Ella estaba de pie cerca del centro de la habitación, con sus manos agarrando ligeramente una copa de vino espumoso y su corazón latía un poco más rápido por la emoción. Esta noche, delante de todos, ella y Daniel finalmente anunciarían su compromiso. Su prometido llegó tarde, pero eso no era inusual. Daniel era un hombre ocupado, una estrella en ascenso en el mundo de los negocios, ambicioso y astuto, pero siempre estaba presente para ella. Siempre. Se ajustó el delicado encaje de su vestido azul pálido, mirando de reojo a sus padres, que estaban enfrascados en una conversación educada con un grupo de invitados influyentes. Habían presionado para que se produjera este compromiso, asegurándose de que Daniel fuera la persona adecuada para el legado de su familia. Sofía suspiró, tomando otro sorbo de champán. ¿Dónde está? Entonces las puertas del salón de baile se abrieron. Todas las miradas se giraron y entró Daniel, no solo, sino de la mano de otra mujer. El corazón de Sofía se detuvo. Los susurros recorrieron la multitud. Un camarero se quedó paralizado a mitad del servicio y el champán se derramó sobre el mantel. Camariz, de la prensa invitada, se giró para captar el escándalo que se desarrollaba ante ellos. Sofía no podía moverse. Lisa Visalisa Carter, la hija de uno de los socios comerciales más importantes de Daniel, deslumbrante, vestida con un elegante vestido rojo que se ajustaba a ella como una segunda piel, sus labios curvados en una sonrisa. Y Daniel parecía completamente despreocupado. Él todavía sostenía su mano. Sofía se obligó a hablar. Su voz era un susurro apenas audible por encima de la tensión que llenaba la habitación. Daniel. Se detuvo a unos metros de ella. La miró fijamente a los ojos y luego, con escalofriante indiferencia, habló. Sofía, no puedo casarme contigo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Toda la sala quedó en silencio. La respiración de Sofía se entrecortó. Dubby, ¿qué estás diciendo? Daniel exhaló como si esto no fuera más que una pequeña molestia. Seamos honestos, Sofía. No tienes nada que ofrecerme. Se le revolvió el estómago. No lo entiendo. Me propusiste matrimonio. Los labios de Daniel se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. ¿Lo pensé? ¿O fue simplemente una conversación que organizaron nuestras familias? Su visión se volvió borrosa. Obvio. Necesitaba la influencia del nombre de tu familia, continuó. Pero ahora tengo mejores opciones. Lisa se rió suavemente, apretando el brazo de Daniel. Él se refiere a mí. Sofía se sintió enferma. Esto es una broma, ¿verdad? Susurró, con la voz quebrada. Los ojos de Daniel se endurecieron. Nunca te amé, Sofía, dijo con voz cortante y aguda. Solo eras un trampolín. Y ahora ya no te necesito. Un fuerte gas irrumpió en la habitación. Alguien dejó caer un vaso. Las manos de Sofía temblaban mientras lo miraba, tratando de encontrar algo, cualquier señal de que esto no era real, de que esto no estaba sucediendo. Pero Daniel simplemente sonrió. Lisa inclinó la cabeza y una falsa simpatía se reflejaba en su voz. Eres una chica dulce, Sofía. Pero seamos realistas. No perteneces al mundo de Daniel. Nunca lo hiciste. Todo el cuerpo de Sofía se quedó frío. 100 pares de ojos estaban sobre ella, observando, esperando ver cómo se derrumbaría. Ella podía sentir los susurros. Pobre chica, qué vergüenza. ¿De verdad creía ella que él la amaba?
La voz de su madre cortó el silencio sofocante. Sofía. Sofía se giró lentamente, esperando solo esta vez que su madre la defendiera. Pero la mirada en el rostro de su madre no era de preocupación. Fue asco. Nos has humillado, dijo su madre con voz baja y afilada como una espada. La boca de Sofía se abrió. No lo hice. Si no puedes conseguir un marido con riqueza y poder, continuó su madre con frialdad. Entonces ya no eres hija mía. El golpe final. Sofía se tambaleó hacia atrás. Su madre se dio la vuelta, dejándola sola en una habitación llena de gente. Todo su mundo se había destrozado. Las calles de Manhattan eran implacables por la noche, especialmente cuando caminabas sola con un vestido de noche que ya no parecía tuyo. Los tacones de Sofía resonaron contra el pavimento. El sonido era agudo, implacable, burlón. Le dolían los pies y los delicados zapatos se le clavaban en la piel, pero no se detuvo. Ella no pudo parar. No cuando cada vez que cerraba los ojos, aún podía escuchar la fría voz de Daniel. Final. Nunca te amé. La voz de su madre no se quedó atrás, desgarrando su corazón ya roto. Ya no eres hija mía. Un adelante suspiro tembloroso escapó de sus labios mientras se tambaleaba hacia el aire fresco de la noche quemándole los pulmones. El anillo de compromiso de diamantes que una vez había reposado orgullosamente en su dedo había desaparecido y estaba abandonado en el suelo de mármol del salón de baile. Ella no tenía nada ahora. Sin prometidos, sin familia, sin futuro. Ella no sabía cuánto tiempo estuvo vagando. Pero finalmente, el cálido resplandor de un bar pequeño y tenuemente iluminado la atrajo. No era el tipo de lugar en el que normalmente hubiera puesto un pie. Demasiado viejo, demasiado tranquilo, demasiado desconocido. Pero en este momento, no le importaba. Ella solo necesitaba un trago. El camarero apenas la miró mientras ella se deslizaba en el taburete desgastado. Su vestido desentonaba contra la madera descascarada y las luces de neón parpadeantes. «Bis», murmuró ella. «Limpio». El camarero levantó una ceja, pero no dijo nada, le sirvió un vaso antes de alejarse. Sofía bebió el primer sorbo, haciendo una mueca de dolor cuando el ardor le quemó la garganta. «Bien». Quería que le doliera. «No pareces del tipo que bebe whisky», dijo una voz suave y profunda con un matiz de curiosidad. Sofía giró la cabeza y se encontró mirando a un hombre sentado a unos taburetes de distancia. No era el tipo de hombre al que estaba acostumbrada. Nada de traje a medida, ni reloj de diseñador. En cambio, llevaba una chaqueta oscura sencilla sobre una sencilla camiseta gris. Llevaba el pelo ligeramente revuelto, como si no se preocupara por llevarlo impecablemente. Pero sus ojos eran impactantes, profundos, indescifrables, como si guardara secretos que ella jamás comprendería. «Quizá no lo era antes», murmuró Sofía, tomando otro sorbo. «Pero la gente cambia». El hombre ladeó la cabeza, observándola. «¿Una noche difícil?» Soltó una risa amarga. Podría decirse. Por alguna razón, se encontró hablando. El whisky aliviaba el dolor que se le acumulaba en el pecho. Le contó el compromiso, la traición, la humillación. No sabía por qué. Quizás porque era un desconocido. Quizás porque no la juzgaría como lo hacía el resto del mundo. El hombre escuchó, sin interrumpirla, simplemente observándola con esos ojos oscuros y conocedores. Y luego, cuando terminó, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la barra. «Si necesitas un marido», dijo con naturalidad. «Aquí estoy». Sofía parpadeó. Luego se rió. Se rió de verdad. «Tú», bromeó, con los ojos brillando con una diversión ebria. «¿Quieres casarte conmigo?» El hombre sonrió, con una curva lenta y perezosa en los labios. «¿Por qué no?».
¿Necesitas un marido? No tengo nada mejor que hacer. Era una locura total. Y, sin embargo, algo en el pecho de Sofía se agitó. Tal vez fuera el alcohol. Tal vez fuera el desamor. Tal vez fuera el hecho de que, por primera vez esa noche, sentía que controlaba su propio destino. Así que levantó su copa en un brindis fingido y sonrió. Muy bien, desconocido, casémonos. Sofía se despertó con un dolor de cabeza palpitante y una inquietante sensación de que algo andaba mal. Las sábanas debajo de ella no eran las de seda de su ático. El aire olía ligeramente a café y a algo desconocido. Y entonces lo vio, un anillo de plata barato en su mano izquierda. Se le encogió el estómago. Giró la cabeza lentamente, demasiado asustada de lo que encontraría. Y allí estaba él, el desconocido del bar. Liam, tumbado a su lado, sin camisa, con un brazo sobre el pecho perezosamente, respirando con normalidad. Sofía jadeó. ¿Qué demonios había hecho? Sofía se sentó en el borde del sofá desgastado, mirando la pintura descascarada. Las paredes, la tenue luz que proyectaba largas sombras sobre el pequeño apartamento. Este era su nuevo hogar. Todavía no estaba segura de cómo había llegado a esto. Cómo había pasado de sábanas de seda y suelos de mármol a este diminuto y desordenado espacio con suelos de madera crujientes y una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona. Cómo había pasado de ser Sofía Davenport, la glamurosa prometida de un adinerado empresario, a Sofía, como se llamara ahora. Miró el anillo de plata barato que llevaba en el dedo, como si esperara que desapareciera y se llevara consigo esta pesadilla surrealista. Pero no fue así. En cambio, hubo movimiento desde la pequeña cocina. Giró la cabeza y vio morir a Liam, su marido, el desconocido con el que había aceptado casarse, borracho y aturdido. Estaba de pie junto a la estufa, vestido solo con un pantalón de chándal, de espaldas a ella mientras daba vueltas a algo en una sartén. El aroma a huevos con mantequilla y tostadas llenó el apartamento, haciéndole gruñir el estómago antes de que pudiera detenerlo. Liam miró por encima del hombro y la sorprendió mirándolo fijamente. «Buenos días, esposa», dijo sonriendo. Sofía gimió y se cubrió la cara con las manos. Esperaba que esto fuera solo una mala pesadilla, murmuró. Liam se rió entre dientes. No, es real. Te casaste con un desconocido. Felicidades. Sofía miró a través de sus dedos. Y estás completamente de acuerdo con esto. Se encogió de hombros y colocó 2 platos de huevos revueltos y tostadas en la pequeña mesa del comedor. Soy un hombre de palabra. Necesitabas un marido. Yo te lo di. Sofía exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Esto es una locura. Liam se deslizó en la silla frente a ella, observándola con atención. Come primero. Luego podremos hablar de lo mucho que te arrepientes de tus decisiones. Ella le frunció el ceño, pero aún así tomó su tenedor. La realidad de su situación la golpeó duramente en los siguientes días. Ella no tenía nada. Sin acceso al dinero de su familia, sin ropa de diseño, sin empleadas domésticas que limpien sus desechos. Tenía que lavar platos, lavar la ropa y, lo peor de todo, tenía que hacer un presupuesto. Ella nunca había hecho un presupuesto en su vida. La primera vez que siguió a Liam al supermercado, tomó una botella de agua orgánica de $12, pero él levantó una ceja y la volvió a dejar. Ya no eres una Davenport, princesa, dijo, arrojando una botella de 99 centavos al carrito. Bienvenido al mundo real. Sofía resopló, pero no dijo nada. Fue humillante, frustrante y a la vez, extrañamente liberador. Por primera vez, no había expectativas. No hay presión para ser la socialité perfecta.
No había ojos que juzgaran y observaran cada uno de sus movimientos. Y luego estaba Liam. Él no era como los hombres que ella había conocido. Hombres que derrochaban dinero y que medían el valor por la riqueza. Liam era diferente. A pesar de sus burlas, él nunca la dejó luchar. Cuando ella quemó su cena, él simplemente se rió y pidió comida para llevar. Cuando ella tropezó con una tabla suelta del suelo, él estaba allí para atraparla antes de que cayera al suelo. Y una tarde lluviosa, cuando se fue la luz y ella se sentó acurrucada en el sofá, sintiéndose más perdida que nunca, Liam simplemente agarró una manta, la puso sobre sus hombros y se sentó a su lado en silencio. Él no sentía lástima por ella. Él simplemente lo entendió. Y poco a poco, muy lentamente, Sofía comenzó a darse cuenta de que tal vez no estaba tan perdida como pensaba. Sofía siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer a la gente. Al haber crecido en la alta sociedad, había aprendido a reconocer las señales sutiles, la forma en que alguien se comportaba, la ligera vacilación en su voz cuando mentía, el destello de codicia en sus ojos cuando quería algo. Pero Liam no tenía sentido. Al principio, ella había aceptado que él era simplemente un hombre normal, alguien que vivía de sueldo a sueldo, alguien a quien no le importaban el lujo ni la extravagancia. Pero las pequeñas cosas no cuadraban. Todo empezó con el vino. Una noche, Liam trajo a casa una botella de vino tinto. Nada del otro mundo, solo algo que había cogido de la tienda. Sofía, que había crecido en un mundo donde la gente debatía entre vintage chiteroir, sonrió con suficiencia. «Déjame adivinar», bromeó. «Eres un tipo de cerveza, ¿no?» Liam se rió entre dientes, pero no dijo nada mientras se servía un vaso. Entonces, para su sorpresa, hizo girar el vino en su copa, examinó el color bajo la luz, inhaló profundamente y lo bebió como un sorbo. Las cejas de Sofía se fruncieron. «¿Qué fue eso?» Liam levantó una ceja. «¿Qué fue aquello?» Ella hizo un gesto hacia su vaso. Esta fue una técnica adecuada de cata de vinos. Liam sonrió. «Quizás simplemente me gusta el vino». Sofía entrecerró los ojos. «Los chicos normales no hacen eso». Luego ocurrió el incidente del coche. Unos días después, mientras pasaban frente a un concesionario de coches de lujo, ella bromeó: «Si pudieras tener cualquier coche del mundo, ¿cuál sería?» Liam apenas dudó. «Aston Martin DBS Superlegra», dijo con naturalidad. Motor V12, 715 caballos, velocidad máxima de 340 km/h. Sofía lo miró fijamente. La mayoría de los que conocía ni siquiera recordarían el nombre de ese coche, y mucho menos sus especificaciones. Liam notó su mirada y se encogió de hombros. «¿Qué? Me gustan los coches». Sofía lo dejó pasar. Pero entonces llegó el dinero. Una noche, mientras Liam se duchaba, Sofía buscaba un bolígrafo en el pequeño cajón de madera de la mesa de la cocina. Cuando lo vio, un grueso fajo de billetes nuevos de $100, se le paró el corazón. Liam estaba arruinado. ¿Verdad? Hacían un presupuesto para la compra, vivían en un apartamento ruinoso, comían comida para llevar en ocasiones especiales. Entonces, ¿de dónde había salido esto? Cogió el fajo con cuidado, pasando los dedos por el papel liso. No eran solo unos pocos billetes. Debía haber al menos $10,000 en ese cajón. Antes de que pudiera procesarlo, la voz de Liam llegó detrás de ella. ¿Buscando algo? Sofía dio un salto, casi dejando caer el dinero. Liam estaba apoyado en la puerta, con toallas alrededor del cuello y los brazos cruzados. Se giró hacia él con los ojos llenos de confusión. ¿De dónde había salido esto? Liam simplemente se acercó, le quitó el fajo de las manos y lo volvió a guardar en el cajón, cerrándolo sin palabra. Sofía lo miró fijamente. «Liam,
Finalmente él sostuvo su mirada. Esa misma sonrisa exasperante se dibujaba en sus labios. ¿Importa?, preguntó. Sofía parpadeó. Claro que importa. Tú. Vivimos como si apenas pudiéramos pagar el alquiler. Pero tú tienes montones de dinero tirado por ahí. Liam se encogió de hombros. No me gusta malgastar el dinero. Eso no es una respuesta. Rió entre dientes, acercándose. ¿No te casaste conmigo porque me amabas por quien soy, no por lo que tengo? Sofía contuvo la respiración. Eso era lo que había dicho. Que el dinero no importaba. Que no le importaba la riqueza. Pero ahora, de pie frente a él, sabiendo que había algo que no le contaba, se sentía incómoda. Liam le levantó ligeramente la barbilla con los dedos, con la voz más suave. Confía en mí, Sofía, murmuró. Todo tendrá sentido pronto. ¿Pero lo tendrá? A Sofía se le revolvió el estómago. Había visto las señales. La forma en que Liam nunca parecía preocupado por el dinero a pesar de vivir en un apartamento ruinoso. La forma en que recitaba despreocupadamente las especificaciones del coche como un coleccionista. La forma en que manejaba el vino como un sumleure experimentado. Y ahora un alijo escondido de dinero. Un pensamiento horroroso la asaltó. ¿Estaría Liam involucrado en algo ilegal? El suelo crujió bajo ella al cambiar de postura. Liam. La cabeza se levantó de golpe. Por un instante, ninguno de los dos habló. Luego, lentamente, Liam cerró el cajón, apretando los dedos en el borde, con la mandíbula apretada y una expresión indescifrable. Sofía se obligó a encontrar la voz. ¿De dónde salió ese dinero?, suspiró Liam, pellizcándose el puente de la nariz. No es lo que crees, Sofía. Sintió una opresión en el pecho. Entonces explícamelo. Liam dudó. Solo un segundo, y ese segundo fue suficiente. ¿Te han tragado, Sofía? ¿Estás en algún tipo de problema? La mirada de Liam se oscureció. No. Entonces, ¿por qué escondes montones de dinero? Su voz se elevó. Actúas como si apenas pudiéramos comprar alimentos, pero tienes miles de dólares guardados en un cajón. ¿Qué está pasando? Liam exhaló bruscamente y la frustración se reflejó en su rostro. Sofía, confía en mí. ¿Confiar en ti? Ella se burló. ¿Cómo puedo confiar en ti si me ocultas secretos? Los ojos de Liam brillaron. Podría preguntarte lo mismo. Te casaste conmigo pensando que solo era un tipo pobre y eso estaba bien, ¿verdad? Pero ahora, en el momento en que ves dinero, asumes lo peor. Sofía abrió la boca, pero Liam la interrumpió. ¿Crees que soy un criminal?, espetó. Sofía se estremeció y la culpa la invadió. No lo había dicho directamente, pero lo había insinuado. Liam meneó la cabeza. Su voz ahora era más tranquila pero tenía un matiz crudo. Pensé que me veías por lo que era, no por lo que tenía o no tenía. La garganta de Sofía se cerró. Lo haré, susurró ella. La mandíbula de Liam se movió. Sus manos se cerraron en puños antes de darse la vuelta. Entonces actúa como tal, murmuró, saliendo de la cocina y dejándola allí parada, más confundida que nunca. Al día siguiente, Sofía no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Liam tenía secretos y ella necesitaba saber cuáles eran. Esa tarde, mientras revisaba algunos libros viejos en su apartamento, encontró un recorte de periódico amarillento escondido entre las páginas. Su pulso se aceleró. Era un viejo artículo comercial de hace 3 años. Y allí mismo, en el centro de la página, había una foto de Liam, o al menos de alguien que se parecía exactamente a él. Pero el nombre debajo de la foto no era Liam. Era Liam Alexander Sterling. Sus dedos temblaron mientras leía el titular.
El cabello de un multimillonario desaparece sin dejar rastro. El misterio de Liam Sterling. A Sofía se le heló la sangre. ¿Con quién se había casado? El mercado de agricultores estaba lleno de color y charlas. El aroma de pan fresco, fruta madura y granos de café tostados flotaba en el aire fresco de la mañana mientras Sofía y Liam se movían entre la bulliciosa multitud. Se había convertido en su pequeño ritual de los sábados: caminar por el mercado, recoger productos frescos y discutir sobre si realmente necesitaban otra hogaza de pan de masa madre artesanal. Sofía había llegado a amar estas mañanas. Había algo pacífico en ellos, algo real. Extendió la manojo de fresas cuando una voz aguda y burlona, demasiado familiar, cortó el aire detrás de ella. Bueno, mira quién es. Sofía se congeló. Lentamente se dio la vuelta y allí estaba, en medio del mercado, Daniel, con su costoso traje a medida. Y a su lado, con el brazo envuelto posesivamente alrededor del suyo, estaba Lisa. El estómago de Sofía se retorció. Liam, sintiendo el cambio en ella, colocó una mano suave en su espalda baja. ¿Amigos tuyos?, preguntó a la ligera, aunque había un ligero tono de voz cortante. Sofía exhaló lentamente. Algo así. Daniel sonrió. Tengo que decir, Sofía, que casi no te reconocí sin tus vestidos de diseñador y tus joyas de diamantes. Lisa dejó escapar una risa suave, mirando a Liam de arriba a abajo con una mueca de desprecio. Y este debe ser tu marido. Su tono estaba lleno de burla. Liam permaneció en silencio, pero Sofía pudo sentir la forma en que su cuerpo se tensaba ligeramente a su lado. Daniel se cruzó de brazos, visiblemente disfrutando. En realidad es triste. Realmente. Solía ser alguien llamado Sofía, y ahora estás casada con un hombre que apenas puede permitirse un par de zapatos decentes. La sangre de Sofía hirvió. ¿Cómo se atreve? Liam había sido más que amable con ella, más que paciente y cariñoso. Y aún así, Daniel, con su arrogancia superficial y materialista, tuvo la audacia de pararse allí y burlarse de él. Sofía levantó la barbilla. Al menos me quiere, dijo con voz firme y orgullosa. La sonrisa de Daniel se desvaneció un instante antes de reír con frialdad. ¿Amor? Oh, Sofía, eso es lindo. Pero seamos honestos, el amor no paga las cuentas. Lisa se inclinó hacia él. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa maliciosa. Y seamos honestos, ¿qué tiene tu esposo aparte de esa chaqueta vieja? Los dedos de Sofía se cerraron en un puño, pero antes de que pudiera hablar, Liam finalmente lo hizo. Tengo suficiente, dijo Liam con suavidad. Su voz era tranquila, despreocupada, pero sus ojos contaban una historia diferente. Oscuros, calculadores, como si le divirtiera algo de lo que los demás no eran conscientes. Y entonces sonrió, una pequeña sonrisa cómplice, como si guardara un secreto que podría hacer temblar el suelo que pisaban. Daniel frunció el ceño ligeramente, como si por primera vez sintiera que algo no iba bien. Lisa, sin embargo, se limitó a burlarse. «Estás delirando». Pero Liam simplemente ladeó la cabeza, su sonrisa inquebrantable. Y Sofía, de pie a su lado, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el juego estaba a punto de cambiar de una manera que Daniel y Lisa nunca verían venir. El apartamento estaba en silencio excepto por el suave tic-tac del viejo reloj de pared. Sofía estaba sentada en el sofá, con el corazón latiéndole con fuerza, las manos temblorosas mientras sostenía la carta que acababa de encontrar. El nombre que estaba escrito en ella se le quedó grabado en la mente. Liam Alexander Sterling. No Liam Carter. No Liam Smith. Liam Alexander Sterling.
Ella conocía ese nombre. Todos en el mundo de los negocios lo conocían. El Imperio Sterling era uno de los conglomerados más poderosos del país, con inversiones en bienes raíces, tecnología y marcas de lujo. Pero hace 3 años, después de un escándalo familiar, Liam Sterling, el único heredero, había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora estaba sentado en su pequeño apartamento fingiendo ser un hombre común y corriente. El estómago de Sofía se revolvió. Esto no era solo un secreto. Esto era una mentira. Liam entró por la puerta principal unos minutos después, tirando casualmente sus llaves sobre la mesa. La miró y sonrió como si no pasara nada. Pero todo estaba mal. «Llegaste temprano a casa», dijo, quitándose la chaqueta. «Estaba pensando en hacer pasta esta noche. A menos que tengas antojo de otra cosa». Sofía no se movió. Sus dedos aferraron la carta con tanta fuerza que se arrugó al tacto. Por fin, habló. Liam Alexander Sterling. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, sofocantes. Las manos de Liam se congelaron a mitad de camino. Lentamente, sus ojos se alzaron hacia los de ella. No había confusión en ellos. Ninguna sorpresa, solo una silenciosa comprensión. Sofía tragó saliva con dificultad. «Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad?», exhaló suavemente y se pasó una mano por el pelo, con el rostro indescifrable. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó con voz serena. «Ese no es el punto, Liam», espetó ella, poniéndose de pie, desbordada por las emociones. «El punto es que me mentiste. Me dejaste creer que eras un tipo normal, cuando en realidad eres multimillonario», terminó él por ella, con una pequeña sonrisa burlona en los labios. A Sofía se le encogió el corazón. «Esto no tiene gracia», susurró, con la voz quebrada. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?». Liam suspiró y se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos. «Porque no quería que me quisieras por mi dinero», dijo simplemente. Sofía se quedó paralizada. Su voz era firme, honesta, cruda. «¿Crees que no lo he visto antes?», continuó. «Gente fingiendo que les importaba. Mujeres que me miraban como si fuera un premio en lugar de una persona». Sus ojos se oscurecieron. «Necesitaba saber cómo era ser amada por quien soy, no por lo que valgo». Sofía contuvo la respiración. La verdad la hirió profundamente. Había crecido en un mundo donde el dinero lo era todo. Había visto a gente casarse por estatus, por poder. Y casi se había casado con Daniel, un hombre que la había visto como nada más que moneda de cambio. Ahora, frente a ella, estaba Liam, un hombre que había elegido alejarse de la riqueza para encontrar algo real. Y la había elegido a ella. Una lágrima resbaló por su mejilla. Liam se acercó, su voz ahora más suave. «Nunca quise hacerte daño, Sofía», murmuró. «Pero ahora que sabes la verdad, tengo que preguntarte». Levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla, con el pulgar secándole la lágrima. «¿Todavía me amas?», preguntó en voz baja. El corazón de Sofía latía con fuerza. Sí, porque por primera vez en su vida, el dinero no importaba. Sí que importaba. La azotea estaba bañada por el brillo dorado de las luces de colores, con el suave zumbido del jazz de fondo. Una suave brisa vespertina traía el aroma de rosas frescas mezclándose con la calidez de la luz de las velas que parpadeaba sobre la mesa elegantemente puesta. Sofía la miró con asombro. La escena que tenía ante ella era impresionante. Demasiado perfecta, demasiado irreal. Se giró hacia Liam, que estaba a su lado,
con las manos metidas en los bolsillos, observando su reacción con discreta diversión. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Liam sonrió con suficiencia. Tuve ayuda. Sofía soltó una risa entrecortada, negando con la cabeza. Sabes, la mayoría de los chicos normales no tienen acceso a locales en azoteas. Y chefs privados. Liam rió entre dientes. Culpable, se acusa. Le tomó la mano, la condujo hacia la mesa y le acercó una silla antes de sentarse frente a ella. La cena fue perfecta. Delicados bocados de platos gourmet, una botella de vino rico y aterciopelado que Liam vertió con maestría en su copa. Pero a pesar de la belleza que los rodeaba, Sofía no podía quitarse de encima las emociones que la embargaban. Una parte de ella aún luchaba por salvar la brecha entre el Liam que había llegado a amar y el heredero multimillonario que realmente era. «Estás callada», observó Liam, observándola atentamente. Sofía suspiró y dejó el tenedor. «Supongo que todavía lo estoy procesando todo». Liam asintió como si lo entendiera. «Por el dinero». Sofía dudó, luego asintió. «No es que me importe la riqueza, Liam», dijo, «es solo este mundo tuyo. Aquello de lo que te alejaste es diferente al mío. ¿Y si no encajo?». Liam se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. «¿Crees que me importa algo de eso?». Sofía abrió la boca para responder, pero Liam se levantó de repente y luego se arrodilló. Sofía se quedó sin aliento. Liam sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió lentamente, revelando un impresionante anillo de diamantes que brillaba bajo las luces del tejado. Su corazón latía con fuerza. «Sofía», dijo en voz baja, con voz firme pero llena de emoción. «No quiero ser solo el tipo con el que te casaste en un momento de borrachera». Respiró hondo, sin apartar la mirada de ella. «Quiero ser el hombre que elijas. El hombre que esté a tu lado, no por casualidad, sino porque me quieres ahí». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Liam tomó su mano, su pulgar acariciándole suavemente la piel. «Olvídate del dinero», murmuró. «Olvídate del nombre. Solo soy Liam. Tú eres Liam». Una lágrima resbaló por su mejilla. Porque en el fondo siempre lo había sabido. Él era suyo. Ella asintió, con la voz quebrada. «Sí», susurró. El rostro de Liam se iluminó y, con un movimiento rápido, deslizó el anillo en su dedo antes de atraerla hacia sus brazos. Y así, de repente, ya no estaba perdida. Ella había encontrado un hogar. El gran salón de baile de la Fundación Sterling estaba lleno de una cálida luz dorada y el sonido de una música suave se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Los invitados se movían elegantemente por la sala, levantando sus copas de champán en señal de celebración. Pero esto no fue simplemente otro evento de la alta sociedad. Este fue el sueño de Sofía y Liam hecho realidad. Su fundación, dedicada a ayudar a mujeres que habían sido abandonadas, maltratadas o dejadas a reconstruir sus vidas solas, prosperaba porque Sofía sabía lo que se sentía perderlo todo. Y ahora tenía la oportunidad de retribuir, de ofrecer esperanza a otros que una vez estuvieron en su misma situación. Liam estaba de pie junto a ella, con su mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. Su presencia la mantenía en equilibrio mientras sonreía a los invitados. Ella nunca imaginó que su vida resultaría así. No solo rico, sino significativo. Entonces, mientras saludaban a los asistentes, una voz familiar hizo que Sofía se congelara. «Bueno, ¿no es esto una sorpresa?». Ella se giró y allí estaban, Daniel y Lisa. Solo que ahora eran diferentes. La arrogancia de Daniel y su confianza habían desaparecido. Su traje, una vez perfectamente confeccionado,
Ahora parecía ligeramente desgastado y la sonrisa habitual en su rostro había sido reemplazada por amargura. Y Lisa, que una vez se había envuelto en lujo, estaba junto a él con una expresión inquieta, como si el suelo debajo de ella ya no fuera estable. Sofía levantó una ceja. Daniel. Daniel forzó una sonrisa, pero había algo desesperado en sus ojos. Sin duda has ascendido en el mundo. Lisa se burló. Disfrútalo mientras dure. Sofía no reaccionó. Ella simplemente inclinó la cabeza. Me enteré de la empresa del padre de Lisa. Mala suerte. Liam, que había permanecido en silencio, finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Los negocios son impredecibles. Un movimiento en falso y todo se derrumba. La mandíbula de Lisa se apretó y el rostro de Daniel se oscureció. En una época habían menospreciado a Sofía. Ahora eran ellos los que luchaban por mantenerse a flote. Sofía apretó la mano de Liam y sonrió. ¿Sabes qué? Creo que debería agradecerte, Daniel. Él frunció el ceño. ¿Para qué? Gracias por dejarme esa noche, dijo con voz firme y segura. Porque si no lo hubieras hecho, no habría tomado la mejor decisión de mi vida. Se giró hacia Liam, con el corazón lleno. A él. Daniel no dijo nada. Lisa resopló y se lo llevó a rastras, desapareciendo entre la multitud. Sofía soltó una risita, negando con la cabeza. Justicia poética. ¿No crees? Liam sonrió con suficiencia. Prefiero llamarlo karma. El sol proyectaba rayos dorados sobre el resort de playa privado. Las olas acariciaban suavemente la orilla. Sofía estaba sentada bajo una gran sombrilla, observando cómo dos pequeñas figuras, un niño y una niña, corrían hacia el agua, riendo mientras Liam los perseguía. Sus gemelos, Leo y Lianna. El corazón de Sofía se llenó de alegría. Una vez lo había perdido todo, y ahora tenía una familia, un propósito, un amor que había desafiado todos los pronósticos. Liam corrió hacia ella, sus hijos riendo mientras se aferraban a sus piernas. Se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Feliz, murmuró. Sofía sonrió, tomándole la mano. Más de lo que jamás imaginé. Miró a su familia, a la vida que habían construido, y susurró, fuiste la mejor decisión que tomé. Y así, el viaje de Sofía demuestra que a veces las mayores desilusiones de la vida nos llevan a las bendiciones más inesperadas. Lo perdió todo, su riqueza, su estatus, incluso a su familia. Pero en esa pérdida, encontró el amor verdadero, se encontró a sí misma y construyó una vida más plena de lo que jamás imaginó. Liam nunca necesitó su fortuna para conquistarla. Solo necesitó ser el mismo. Juntos, transformaron el dolor en propósito, creando un legado de bondad que ayudaría a innumerables personas. Y al final, esa fue la mayor riqueza de todas. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Soul Stirring Stories para más historias inspiradoras de amor, resiliencia y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.